Efesios 2 en nuestras Biblias o móviles. Amén. La palabra de Dios dice, Efesios 2 y verso 12. Efesios capítulo 2 y verso 12. Amén. La palabra de Dios dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Yo recuerdo estos días sin esperanza en mi vida y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Mi título hoy es En Cristo. Estamos hablando de lo que es estar en Cristo hoy. Amén. Una vez más, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, Señor, yo siento la paz del Señor en este lugar. Yo siento una tranquilidad, una calma. Y yo sé que ese viene de tu espíritu hoy. Yo sé que usted va a tratar, Señor, con las almas hambrientas, con los corazones hambrientos. Y te doy gracias por eso, Señor. Ahora mismo, Señor, abre nuestros conocimientos para recibir la palabra. Y unge mis labios y mi lengua, Señor, para impartir esta palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por tener este respeto a la palabra del Señor. Las escrituras del Nuevo Testamento están llenas, hermanos, de hermosas declaraciones sobre nuestra posición ante Dios gracias a la salvación que tenemos. Estas son algunas de las escrituras más reconocidas de la Biblia. Nuestro texto principal, escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, se aplica a la mayor parte de la población mundial, porque está hablando de gentiles y no de judíos. Como no judíos, antes estábamos nosotros fuera de la promesa de salvación, porque salvación viene de los judíos, dijo Jesús. Pero gracias a la sangre de Cristo, ahora estamos en Cristo. Y en Cristo somos beneficios de la promesa. En Cristo, hermanos, tenemos esperanza. En Cristo tenemos salvación. Gloria al nombre de Jesús. Cuán maravillosas son las riquezas de su gracia. A los romanos, Pablo escribió en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que estamos en Cristo, nadie puede condenarnos. Piénsalo por un momento. Nadie puede condenarte si estás en Cristo, porque hemos sido perdonados por su sangre, hemos sido justificados, hemos sido redimidos por Cristo. Entonces no hay condenación en Cristo. La Biblia también dice en Corintios, Pablo escribió, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos hechos una nueva creación. Todos los errores, los pecados, los arrepentimientos de nuestro pasado son borrados, hermanos. Todo el abuso, todo el dolor, todas las cicatrices son hechos nuevos en Cristo. En Cristo recibimos un nuevo comienzo. Qué grande es nuestra salvación, hermanos. Y a la gente le encanta citar estas escrituras. Son quizás unos de las mejores de la escritura. Y deberían, porque son maravillosas y son verdaderas. Yo tengo hambre ya y puede ver. Estoy hablando de
verduras aquí en el culto, verdaderas. Amén. Aleluya. Estos versículos describen la íntima relación de pacto que tenemos con Jesucristo. Y el lenguaje inspirador y poético pinta una imagen de nuestra unión con Cristo. Observe cómo cada uno de estos versículos usa la frase en Cristo. ¿Lo hemos notado? En Cristo, en Cristo, en Cristo. Nos dicen que somos parte de su cuerpo. Nos aseguran que somos parte de su iglesia. Estos pasajes nos revelan que nuestra identidad como cristianos ahora está en Cristo. No somos el pecador como antes, el abusador como antes, el no amado como antes. No somos ahora el borracho como antes, el adicto como antes, el tramposo como antes, el mentiroso como antes. Ahora somos nuevos porque estamos en Cristo Jesús. La Biblia nos dice, eso erais algunos, pecadores, borrachos, todo eso. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora somos hijos de Dios, somos favorecidos de Dios, bendecidos, adaptados y libres en Cristo. ¿Por qué no alabamos al Señor por un momento, por su salvación y por hacernos nuevos en Él? El Señor ha hecho muchas cosas para nosotros. Ha sido muy bueno con nosotros. Pero lo que muchos pasan por alto es que esos versículos describen el estado de un cristiano que ya ha entrado en pacto con Jesucristo. Amén. ¿Me entiende? Ellos describen una relación ya existente entre el creyente y el Señor. Es una relación íntima, es una unión, dice la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos dice que somos uno con su Espíritu después de recibir su Espíritu. Pero lo que hemos leído es el estado resultante de la vida cristiana. No es el estado inicial. Estos versículos describen la identidad final de un cristiano transformado, no el punto de partida de un pecador. Entonces la pregunta hoy es, ¿cómo entramos en este pacto? ¿Cómo llegamos al punto en que estamos en Cristo? Hay un antes y hay un después. A un momento tenemos que entrar en Cristo. Tenemos que entrar en esta relación. Y la Biblia nos dice que estamos en Cristo a través de su plan de salvación. Empieza con la fe, arrepentimiento, el bautismo en agua y la llenura del Espíritu Santo. David Bernard, el obispo del UPCI en los Estados Unidos, escribió: estar en Cristo es estar unido a Él mediante la obediencia al Evangelio, no simplemente por un asentimiento mental. Hoy en día, muchos argumentan que solo se necesita creer para estar en Cristo. ¿Has escuchado esto antes? Algunos, sí. Eso es popular. Puede encender el tele y ver muchos diciendo eso. Solo es creer, nada más. ¿Ok? Hay muchos videos en YouTube donde dicen es solo creer. De hecho, yo miré a un video de un joven que es un YouTuber, y este joven estaba debatiendo con otro hombre mucho más maduro, y él estaba diciendo que es solo creer. Y el hombre estaba diciendo, ¿cómo? ¿Cómo puede decirlo? Porque muchos creen que es solo la creencia. Y no me malinterpreten, porque no quiero restarle la importancia de la fe, porque
Todo empieza con nuestra fe. Somos salvos por la gracia de Dios a través de nuestra fe. Amén. La fe es importante, es parte de este proceso de entrar en Cristo. Pero hay otros que argumentan que el arrepentimiento, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo no son necesarios. Que nada realmente es necesario. Nada es necesario. Todo es opcional si simplemente crees. Ni siquiera tienes que ir a la iglesia si no quieres. No tienes que orar, no tienes que leer la Biblia, no tienes que cambiar tu vida. Es solo tener una creencia en tu mente. Pero yo diría, si realmente creo algo, yo voy a hacer acciones conformes a esta creencia. ¿Sí o no? Yo creo que los Green Bay Packers son el equipo mejor de fútbol americano en el mundo. Y por eso los miro. Yo tengo acciones. Este es un ejemplo débil. Pero yo creo que mis niños son los más guapos en todo el mundo. Entonces les beso mucho. Y mi esposa es la más guapa. Y por eso ya. ¿Entendemos? Ella es la más guapa. Tenemos una creencia y actuamos en consecuencia de nuestras creencias. Pero ¿cómo puede alguien decir que tiene fe en Cristo si no obedece ninguno de sus mandamientos? ¿Cómo puede alguien profesar fe si no sigue el ejemplo que Jesús nos dejó? ¿Realmente es fe? Porque la verdadera fe en las Escrituras obedece a Cristo. Y la verdadera relación participa con Cristo. Mira lo que Pablo escribió sobre la participación con Cristo. A fin de conocerle, hablando de Cristo, y la virtud de su resurrección, y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Como cristianos participamos con Cristo. No solo en la vida de la resurrección y las cosas de la victoria y las buenas cosas, pero también en sus padecimientos. A veces sufrimos por nuestra relación con Cristo, ¿sí o no? A veces tenemos que enfrentar conflictos porque tenemos una creencia en Cristo. Y tenemos que decir, no voy a cambiar mi creencia. Ese es algo firme en mi vida y yo tengo que vivir así. No puedo cambiarme porque yo soy un participante en la vida de Cristo. He decidido seguir a Cristo. Él es mi compañero, Él es mi Salvador y no me voy a cambiarme. No. Para siempre me voy con Cristo. Ese es por una creencia, una fe que obedece a Cristo. Amén. Entendiendo que eso puede parecer un poco abstracto, vamos a usar el lenguaje bíblico, ¿ok? Algo más concreto. Ya hemos dicho que la fe es necesaria, pero hoy yo quiero centrarme en dos elementos necesarios para entrar en Cristo. Si quieres entrar en Cristo, primero debes morir con Él. ¿Suena fuerte o no? Es lo que dice la Biblia. Si quieres entrar en Cristo, primero debes morir con Él. Mira, hay muchas frases que el mundo usa para describir nuestra relación con Cristo. Yo prefiero usar la lenguaje bíblica, porque realmente la lenguaje bíblica describe la relación. Tenemos que morir con Él. Pablo proclamó en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Obviamente, Pablo no fue literalmente crucificado con Cristo. Él estaba explicando que su fe en Cristo lo obligaba a seguir el mismo proceso que Cristo.
¿Por qué? Porque Pablo tuvo que dejar morir su antigua voluntad, sus deseos antiguos y sus tradiciones antiguas para seguir a Cristo. Y toda persona que desee ser salva debe venir al monte del Calvario y morir a sus viejas costumbres. Nuestra muerte no es física, hermanos, es arrepentimiento. Una muerte a nuestra propia voluntad, hermanos. De la misma manera que Cristo entregó su voluntad a Dios, nosotros entregamos la nuestra. Nos arrodillamos ante la cruz con humildad y nos arrepentimos de nuestros pecados. Este es parte de entrar en Cristo. La verdadera fe debe llevarnos al arrepentimiento. ¿Cómo podemos decir que tenemos una fe verdadera si no sentimos culpables por nuestro pecado? Y no sentimos el impulso de decir, lo siento, Dios, he fracasado, he pecado. La verdadera fe debe llevarnos a abandonar el pecado y aceptar los mandamientos de Dios. De hecho, el Calvario, la cruz de Cristo, es el primer punto de decisión del cristiano. Porque sin arrepentimiento no podemos entrar en Cristo. Él dijo, no os digo antes, si no os arrepentierais, todo pereceréis igualmente. Esas son las palabras de Cristo. Si queremos entrar en Cristo, hay que morir. Lo siento. El problema es que esta carne, a él no le gusta morir. De hecho, le gusta comer mucho, hermano. Buñuelos, entrecot, la tarta de zanahorias de hermana Adela. Recordatorios ahora mismo. La carne es difícil matar la carne propia. Y entendemos, no estoy hablando literalmente. No estamos cometiendo suicidio aquí. Pero estamos disciplinando nuestra carne para someterla a la voluntad de nuestro Dios. Y no podemos entrar en Cristo antes de primeramente morir. Si queremos vivir, hay que morir, porque ese es el proceso que pasó Cristo. Si queremos entrar en Cristo, debemos, número 2, ser sepultados con Él. Qué extraño este mensaje, ¿eh? ¿Qué está hablando este predicador? Hay que morir y ser sepultado con Él. Pero es lo que dice la Biblia. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Nuevamente, no somos literalmente enterrados. Amén, ¿me entiendes? Al igual que no somos literalmente crucificados. Pero mediante las aguas del bautismo, en el nombre de Jesús, nos identificamos con la sepultura de Jesucristo. En el mismo acto de nuestro bautismo, recrea la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. No con tierra, sino con agua. Estamos recordando lo que hizo Cristo por nosotros. Romanos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. En el bautismo, hermanos, enterramos al hombre viejo y pecador. Gloria al nombre de Jesús. He dejado mi viejo hombre en las aguas del bautismo hace 20 años, más. 33 años. Wow. Yo soy anciano ya.
33 años, yo dejé mi hombre viejo, o mi niño viejo en esta edad, porque tenía 10 años. El bautismo en agua es un acto de obediencia al evangelio de Dios, a la palabra de Dios, porque declaramos que dejamos atrás nuestras vidas viejas en una tumba de agua y permitimos que el agua lave todo lo que no agrada a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y lo que queda de nosotros sale de esta agua y resucita a una nueva vida, la vida nueva en el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, estoy agradecido de haber nacido de nuevo a través del agua del bautismo, porque yo soy un nuevo hombre. Y puede ser nuevo también usted. Si no has sido bautizado, si no has entrado en Cristo, puedes bautizarse y ser nuevo. Tener un nuevo comienzo y borrar todo su pasado. Para mí ese es un gran hecho. Porque yo fui un hombre terrible, en mi opinión. Pero ahora no soy tan terrible. Amén. No soy perfecto, pero mejor a través de las gracias de Jesús. Jesús dijo en Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el nacimiento? ¿Qué es nacer de agua? Alguien, ayúdame. El bautismo en agua en el nombre de Jesús. ¿Qué es nacer del Espíritu? Es recibir el Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento me permite entrar en el reino de Dios. Este nuevo nacimiento me coloca en Cristo. ¿Vemos las similaridades aquí? Para entrar en el reino hay que pasar por las aguas. Hay que recibir este Espíritu. Para estar en Cristo, lo mismo. Porque cuando mi madre me dio a luz, yo nací en Adán. Mi padre terrenal es Adán, el primer hombre. Como tú, yo nací en pecado. Alan Daniel es súper guapo. Pero él nació en pecado, como yo. Y eventualmente él tiene que tomar una decisión para Cristo. Y en el nombre de Jesús, él va a tomarla. Lo creo con todo mi corazón. No están hoy, pero Teresa, esa guapa niña, ella nació en pecado. Los bebés nacen en pecado. Todos nacen en pecado. Todos compartimos la naturaleza de Adán, la naturaleza pecaminosa. Todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. Y a eso llamamos el viejo hombre. Y Romanos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Voy a hablar con Adán cuando llegue al cielo. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres y mujeres. Mujeres no piensen que no tienen pecado. Ese es un término general. Por cuanto todos pecaron. Cuando yo nací de nuevo, porque yo nací de mi madre en Adán. Pero cuando nací de nuevo por agua y por el Espíritu, nací en Cristo. Y Cristo es el segundo Adán. Se llama el segundo Adán. ¿Por qué? Porque Cristo triunfó donde Adán fracasó. Porque Cristo obedeció donde Adán desobedeció. Y por lo tanto, ya no estoy muerto, sino resucitado a una nueva vida en Cristo. Soy un nuevo hombre, creado en justicia y santidad verdadera, dice la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Un aplauso a Él esta mañana. Él merece la gloria.
Hoy yo quisiera terminar este mensaje hablando de la importancia del bautismo. Yo sé que la semana pasada tuvimos un bautismo. Y yo sé que quizás hay algunos aquí que no se han bautizado todavía. Pero yo quiero explicarlo para todos. Amén. Vamos a hablar del Espíritu Santo otro día. ¿Ok? Siempre estamos hablando del Espíritu porque somos pentecostales. Amén. Pero es evidente que no podemos estar en Cristo si no hemos sido bautizados en su nombre. Hay 9 relatos de conversión en el Nuevo Testamento. Si quieres contar, hay 9 personas o grupos donde tenemos como cuentas de su experiencia de salvación en todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? Esas son historias sobre cómo las personas llegaron a estar en Cristo. Y la mayoría de estas historias se encuentran en Hechos, pero están también en Corintios. Y tenemos algunos grupos. Primeramente, el día de Pentecostés, los judíos, los samaritanos, Cornelio, los primeros gentiles, los corintios, en Hechos 18, los discípulos de Juan el Bautista, en Hechos 19. También tenemos relatos bíblicos de individuales, como, no puedo decir esta palabra, el eunuco, este hombre, el hombre de Etiopía, ¿ok? Y también Lidia, el carcelero de Filipos y el propio Pablo, es 9, ¿ok? Y yo quiero decir, en cada relato de conversión, vemos que los creyentes fueron bautizados. No tenemos un relato en la Biblia donde creían y no fueron bautizados. Amén. A muchos les gusta decir que al carcelero de Filipos solo le bastó creer para ser salvo, debido a las palabras que Pablo le dirigió en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y ellos paran de leer la Biblia allí. Ese es el último versículo de la palabra. Hechos 16:30. Pero si sigues leyendo hasta verso 33, buscamos que Pablo y Silas lo bautizaron a él, el carcelero y toda su casa en agua esa misma noche. Entonces, si eres cristiano, si tienes fe, debes bautizarse. A otros podían decir, pero ya recibí el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Entonces, por eso, yo no necesito ser bautizado. Pero la Biblia nos enseña que aunque hayamos recibido el Espíritu Santo, debemos ser bautizados en agua todavía. Según Hechos 10, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y toda su casa mientras Pedro les predicaba. Y Pedro y sus compañeros judíos se asombraron ante este acontecimiento. Pero eso no impidió que Pedro ordenara a Cornelio y toda su familia que se bautizaran. Mira lo que dice Hechos 10 y 48. Y mandó Pedro bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que quedase por algunos días. Hermanos, se nos manda ser bautizados en agua, porque sin ella no podemos entrar en Cristo. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y no o, ¿ok? No sé mucho del idioma español, pero yo sé que y es y. Entonces incluye ambas cosas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En 5 de los 9 relatos de conversión que tenemos, se nos da una idea de la fórmula bautismal utilizada en el bautismo. Es decir, en 5 casos conocemos las palabras exactas que usaban o invocaban las personas realizando el bautismo.
¿Ok? No tenemos estos detalles en todos los relatos, pero los tenemos en 5 relatos. Y en todos los casos donde tenemos este detalle, la Biblia nos dice que el nombre de Jesús fue invocado sobre la persona que se bautizaba. El día de Pentecostés, el bautismo de los samaritanos, Cornelio, el apóstol Pablo y los discípulos de Éfeso. Después de predicar el evangelio a los discípulos en Éfeso, la Biblia nos dice que cuando oyeron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, si en el bautismo en agua somos bautizados en Cristo, entonces es lógico que usemos o invocamos el nombre de Jesús al bautizarnos. ¿Sí o no? Si estamos bautizándonos para morir con Cristo y estar sepultado con Él, tiene todo el sentido en el mundo que vamos a invocar el nombre de Jesús, porque Jesús es Cristo. Ese es tan fácil, es demasiado fácil, espero que no. Pero la Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Voy a pedir que hermano Cesarito venga, por favor. A él no le gusta Cesarito quizás. César hijo, perdón hermano. Perdón. Ok. Y vamos a ponernos de pie. Estoy cerrando. Yo sé que parte es predicación y parte es enseñanza. Pero yo quiero hacer algunas preguntas hoy. Si nunca te bautizaste, la Biblia dice que necesitas bautizarte en Cristo para ser salvo, para estar en Cristo. Entonces, yo quiero preguntar si hay alguien aquí que nunca ha sido bautizado en Cristo, usando el nombre de Jesús, pero que le gustaría ser bautizado hoy. ¿Hay alguien así hoy? Puede levantar su mano. Amén. Voy a preguntar. No tengo miedo del silencio. Ok, está bien. Yo también. Vamos a tener un tiempo para orar después. Vamos a orar por las necesidades en un momento. Pero también quiero preguntar, si no te bautizaste en el nombre de Jesús, debes rebautizarte en el nombre de Jesús, igual que los efesios. Entonces, para ser más específico, invocar la fórmula en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según lo que dice la Biblia, no es una fórmula correcta del bautismo. ¿Por qué? Ellos están recitando las palabras de Jesús en Mateo 28 y 19, pero no cumple el mandato. Voy a explicar. El mandato es bautizar en el nombre singular del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahí solo hay un nombre y solo hay una persona que encapsula todos estos oficios de Dios. La Biblia dice, en Cristo habita corporalmente toda la deidad de Dios. Él es el que encapsula todo lo que es Dios. Y solo hay un nombre, su nombre. Entonces, al decir en el nombre del Padre es perder el punto, perder el blanco, ¿sabe? Porque está mandándonos bautizar en el nombre de Jesús. Entonces yo diría, número 1, sabemos según la Biblia, está bien rebautizarse. Si ha sido bautizado incorrectamente o no usando el nombre de Jesús, debes rebautizarse.
en el nombre del Señor Jesús. Y no estamos menospreciando las experiencias anteriores. No, porque cada experiencia que nos trae más cerca al Señor es una buena experiencia. Amén. Amén. Finalmente, si te bautizaron de bebé, o si no estás seguro de cómo te bautizaron, debes rebautizarte ahora en el nombre de Jesús. Porque la Biblia nos dice que debemos tener fe antes de bautizarnos. Y como bebés no tenemos la habilidad de escoger al Señor y abandonar la vida del pecado. Como bebés no tenemos esta mentalidad, pero no, este proceso de razonamiento no podemos usarlo. Entonces la Biblia nos enseña que debemos ser bautizados después de llegar al punto de fe y arrepentimiento. Entonces, de nuevo, no estamos menospreciando este tipo de bautismo, no estamos criticando, pero según la Biblia, una persona debe ser madura y hacer su propia confesión de fe en Cristo antes de ser bautizada. Amén. Entonces, yo quiero preguntar una última vez, si hay alguien aquí que quizás he dicho algo aquí y estás pensando, mira, ese es mi caso, y me gustaría ser bautizado o rebautizarme en el nombre de Jesús. Puede levantar su mano ahora, o puede hablar conmigo, o el hermano James después del culto, o hermano César después del culto, y podemos tener una conversación sobre cómo podemos hacerlo. Porque yo personalmente, yo quiero estar en Cristo. Yo quiero tener esas promesas. Yo quiero ser salvo. Mira, yo no estoy aquí porque es fácil. Yo estoy aquí porque yo quiero ser salvo, hermanos. Amén. Y yo creo que todos quieren ser salvos también. Amén. Vamos a levantar nuestras manos ahora mismo en este lugar.